Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar acerca de la nomenclatura de los alcanos. Para comenzar esta clase, pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los compuestos orgánicos, que son muy variados. Los podemos encontrar de forma natural o bien nosotros podemos fabricarlos, es decir, encontrarlos de manera sintética. Actualmente, en el caso de la química inorgánica, se conocen alrededor de 10.000 compuestos. Pero cuando hablamos de química orgánica, pues bueno, conocemos alrededor de 10 millones de compuestos orgánicos. La verdad es que en estos tiempos ya deberían ser muchísimo más. Por eso es importante tener una clasificación, un método para poder nombrarlos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, los hidrocarburos, que son los que vamos a ver, son compuestos que se forman por carbono e hidrógeno. Algunos hidrocarburos pueden tener algunos otros compuestos o elementos, perdón, que pueden dar características diferentes y, por tanto, nombres diferentes. Pero el día de hoy solamente vamos a ver los que contienen carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos pueden clasificarse como alcanos, alquenos y alquinos. El día de hoy solamente nos enfocaremos en los alcanos. Bien, estos alcanos pueden ser lineales, alifáticos o ramificados, o bien cíclicos. El día de hoy solamente vamos a ver los lineales y los ramificados. Para esto les voy a presentar una tabla. En esta tabla, de acuerdo el número de carbonos que se tenga, es el nombre que se le va a poner. Por ejemplo, si solamente tiene un carbono, se va a llamar metano. Si tiene 2 carbonos, se va a llamar etano. Si tiene 3 carbonos, se va a llamar propano. Si tiene 18 carbonos, se va a llamar octadecano. Si tiene 22 carbonos, se va a llamar docosano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sé o cómo identificarlos? Por ejemplo, si se me presentan en estas estructuras, lo que tengo que hacer es contar el número de vértices, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces, como tiene 6 carbonos, voy a mi tabla, veo cuántos carbonos tiene el de 6. Bueno, ¿cuál es el nombre de 6 carbonos? Y se llama hexano. Y entonces lo que hago es ponerle hexano. En el siguiente ejemplo cuento el número de vértices, 1, 2, 3 y 4. Voy a mi tabla, busco el de 4 carbonos y veo que se llama butano. Entonces, pues regreso a mi ejercicio y el nombre que le voy a colocar será butano. Aquí es importante mencionar, bueno, esta sería la forma de nombrar a los hidrocarburos que son lineales, en este caso a los alcanos lineales. Y utilizaremos esta tabla para poder nombrarlos. Ahora bien, hay otro tipo de alcanos, que son los ramificados, que observen, a diferencia de los anteriores, estos tienen como estructuras que sobresalen de una sola estructura. A estos les llamamos radicales. Estos radicales van a recibir un nombre con terminación -il y dependerán su nombre de la cantidad de carbonos que tengan. Es decir, si solamente tiene un carbono se llamará metil, si contienen 2 carbonos se llamarán etiles, si tienen 3 carbonos se llamarán propil. Y como observan, podemos observar, es la misma nomenclatura. Observen por qué aquí aparece en azul y luego aparece en verde, es por la terminación. Esta misma tabla nos va a servir para nombrar a los radicales, que en este caso sería metil, etil, propil, butil. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder nombrarlos? Aquí miren, ya tenemos el nombre, aquí ya está el nombre de este compuesto que se llama 2,4-dimetilhexano y este que se llama 2-metilbutano. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, en realidad van a trabajar ahora en equipos. Lo que voy a hacer es darles las reglas en desorden y ustedes tendrán que buscar el orden correcto para poder llegar a la solución, es decir, el nombre correcto. Y ustedes, pues bueno, tendrán que ponerse de acuerdo para ver si o no es la forma correcta, que desde antemano yo les digo que no es, y ustedes tendrán que hacerla. Estas reglas para nombrar los alcanos ramificados ya están en el chat de la reunión para que ustedes puedan descargarlos y puedan trabajar de manera independiente por si yo muevo la pantalla de la presentación. Aquí dice, el compuesto se nombra siguiendo el orden alfabético de los sustituyentes, antecediendo los números que indican su posición, numere la cadena principal, nombrar cada sustituyente o ramificación, ordenar alfabéticamente los sustituyentes, detener sustituyentes de la misma altura en cada extremo, se comenzará por el extremo que contenga aquel cuya inicial sea más cercana al inicio del alfabeto. Bien, entonces ahora ustedes tendrán 20 minutitos para trabajar en equipo, acomodar estas reglas y poder colocarles nombre a esto. Bien, les voy a colocar 20 minutitos. Ustedes, voy a silenciar mi micrófono y si tienen alguna duda, pues bueno, nada más abran su micrófono y lo compartimos. Bien, una vez pasados los 20 minutitos, voy a resolver estos ejercicios
para que podamos resolver o puedan observar ustedes si lo hicieron de manera correcta o no. Entonces, voy a cambiar a la pizarra para poder hacer esto. Déjenme cambiar. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo mi primer compuesto y entonces lo que tengo que hacer en las reglas es, número 1, seleccionar la cadena más larga que contenga carbonos. Entonces, esta sería mi cadena más larga. Después de encontrar mi cadena más larga, pues bueno, tengo que enumerarla comenzando por el extremo más cercano a un radical, que en este caso, pues bueno, el radical más cercano está de este lado, sería 1, 2, ya que si comienzo de este lado, lo tendría hasta el carbono número 3, ¿ya vieron? Entonces, vamos de este lado, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después tengo que identificar mis radicales. Entonces, para poder identificar mis radicales son todo aquello que sale fuera de la cadena principal. Muy bien, ahora tengo que contar el número de carbonos que tiene cada radical. Este solamente tiene 1, entonces se llamará metil. Este también tiene 1, se llamará metil. Y entonces, ahora sí, lo que puedo hacer es empezar a nombrar mi compuesto. Y me dice, coloque los radicales en orden alfabético. Aquí como solamente tenemos un tipo, pues estarían en el carbono número 2, en el carbono número 4, porque hay que identificar en qué carbono se encuentran. Las reglas dicen que si se repite un radical, tendrá que poner el prefijo de acuerdo al número de veces que se repita. Por ejemplo, si tiene 2 sería un di, si tuviera 3 sería tri, si tuviera 4 sería tetra. Y entonces sería dimetil. Después dice, coloque el nombre, después de colocar todos los radicales, que en este caso solo tenemos 2, coloque el nombre de la cadena más larga, que en este caso el carbono es 6, se llama hexano. Entonces, como podrán ver, esta es la forma correcta para poder nombrar los hidrocarburos o los alcanos que sean ramificados. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo, que era algo como esto. Y entonces lo primero que haremos será seleccionar la cadena más larga, que en este caso sería esta. Después hay que enumerarla, comenzando por el extremo más cercano a un radical, que en este caso sería de este lado. Vamos a ponerle aquí 1, 2, 3 y 4. Vamos a identificar nuestros radicales. Nada más tenemos uno, es de un solo carbono, se llama metil. Si tuviera, por ejemplo, otro así, serían 2 carbonos y sería etil, pero no es el caso. Entonces, ahora, para poder ponerle el nombre, lo que tendremos que hacer sería colocar el número del radical, que se encuentra en el 2, nada más hay uno, no hay que ponerle un prefijo, 2-metil, y luego el número de el nombre de la cadena más larga, que en este caso es de 4 y se llama butano. Y entonces, así es como nosotros podríamos resolver, en este caso, pues bueno, la nomenclatura. Bien, vamos a regresar a nuestra presentación. Voy a compartirla nuevamente. Y ahora sí, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a platicar cómo les fue, si pudieron trabajar en equipo o no, si pudieron ordenar sus ideas, si tuvieron un buen diálogo para comunicarse entre ustedes y pues bueno, sobre todo, si el orden que escogieron es el correcto, que les permitió llegar a estos resultados. Entonces vamos a platicarlo y vamos a escuchar algunas observaciones y si tienen dudas, pues bueno, las comentamos. De manera general, esto es la plática de este método inductivo. Agradezco su atención.